Buenas, ¿cómo va? Bueno, vamos a tener la clase que corresponde al TP2, que trata de costo de oportunidad. Este es un tema que vimos un poquito con frontera de posibilidades, pero que vamos a profundizar para poder realizar el TP número 2. El costo de oportunidad es un tema, si se quiere, un poco abstracto, pero que va a cobrar bastante importancia en esta materia sobre todo. Después en micro van a ver que también tiene importancia. Pero vamos a hablar de costo de oportunidad cuando primero vamos a diferenciarlo del costo contable de algo, ¿sí? Supongamos que yo tengo una actividad de producción, una fábrica, y entonces veníamos hablando con lo de frontera y demás, que nuestros recursos son escasos y son limitados. No podemos destinar todos los factores de producción a producir parlantes y a producir maíz, por ejemplo, ¿no? En algún punto, esas disyuntivas que nos genera la cuestión de lo escaso, de que no podemos hacer todo en algún punto, es lo que nos va a disparar a calcular este costo de oportunidad. ¿A qué me refiero? ¿A qué digo? Por ejemplo, ¿no? El costo contable de producir trigo es de 800.000 pesos, que me sale cultivar, comprar las máquinas suficientes, ¿sí? Ese tipo de cosas. La cuestión contable refiere al costo económico, a la plata que me implica destinar y decidir hacer esa actividad. Vamos a hablar de costo de oportunidad cuando calculamos el valor que hubiéramos obtenido en algún punto si hubiéramos decidido hacer la otra actividad, ¿sí? Si yo elegí producir parlantes, el costo de oportunidad de producir parlantes es trigo, ¿sí? Es lo que yo hubiera ganado produciendo trigo en algún punto. De hecho, en el trabajo de frontera, no sé si recuerdan, pero lo que vimos es que se medía en unidades de producción del bien que decidí no hacer, ¿sí? De no producir. Ahora, de todas formas, no se preocupen, vamos a pasar al TP y vamos a como ir ejemplificando esto un poco más, pero quiero que quede muy como fijo, bien claro que un poco lo que estamos tratando de entender es el valor que cobra aquello que decidimos no hacer. Eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces el costo de oportunidad de ir al cine en vez de ir a un partido de fútbol, por ejemplo, va a estar evaluado, ¿sí? Yo lo voy a contabilizar como aquello que perdí por no haber ido al partido de fútbol, aquello que si yo hubiera decidido ir al partido de fútbol, hubiera ganado. Pero como decidí ir al teatro en vez del partido de fútbol, bueno, a ver qué no gané. Es básicamente como un poco esa pregunta. Eso después, cuando querramos calcular, ya vamos a verlo en el trabajo, los costos totales, ahí se van a sumar tanto los costos contables como el costo de oportunidad. Eso va a constituir el costo total. Entonces, pasemos a ver el trabajo práctico. Esto es el TP. Vamos a ver si puedo. Eso, perfecto. Bueno, acá tenemos el TP, ¿no? Y un poco acá lo que subrayé al principio es, en la consigna dice, en base a la siguiente información, indique qué incisos se tomarían en cuenta a la hora de calcular el costo de oportunidad de asistir a un recital en lugar de ir al cine, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a calcular? El costo de oportunidad de asistir al recital. Pero ¿en qué lo vamos a medir? ¿En qué lo vamos a evaluar? Y en lo que pudiera haber ganado si hubiera ido al cine. ¿Se entiende? Entonces, este primer inciso no trata tanto de calcular los números y demás, sino que de que ustedes puedan distinguir qué cosas yo tendría en cuenta a la hora de calcular esos costos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos con el primero. La entrada del cine vale 1.000 pesos, ¿sí? Esto puede parecer un poco confuso. ¿Por qué? Porque en algún punto estamos hablando del costo contable de ir al cine, ¿sí? Como que a primera vista decimos, bueno, yo en realidad si hubiera ido al cine hubiera perdido esos 1.000 pesos, no los hubiera ganado. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros decidimos ir al recital.
miremos el inciso B. La entrada del recital cuesta 15.000 pesos. Entonces, si vos haces la diferencia entre 15.000 y 1.000, y en algún punto si vos hubieras decidido ir al cine, te hubieras ahorrado 14.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con eso. Ahora no se enrosquen con los números, pero lo importante es que empiecen a distinguir aquellas cosas que sí tendríamos en cuenta a la hora de calcular el costo de oportunidad. Entonces, por ejemplo, la entrada del cine es algo que hubiéramos tenido en cuenta, ¿no? A ver, disculpen un segundo. Listo, perdón. Entonces, decíamos, la entrada del cine es algo que vamos a tener en cuenta para el costo de oportunidad, ¿sí? Porque decidimos no ir. Entonces, en algún punto va a terminar entrando en el cálculo del costo. Después, la entrada del recital, como decíamos, ¿qué les parece? Cuando hablamos de costo contable, cuando hablamos de costo de oportunidad, de aquello que decidimos hacer, entonces se calcula con lo otro, ¿no? Bueno, entonces, acá estamos asistiendo al recital. Entonces, no vamos a tener en cuenta el costo contable de la entrada del recital, porque es efectivamente lo que nosotros fuimos y pagamos por la entrada. No es lo que hubiéramos ganado si hubiéramos ido al cine, ¿no? Entonces, el colectivo para ir a la facultad, ¿qué les parece? En este caso estamos hablando de una decisión binaria, sí estamos hablando o de ir al recital o de ir al cine. Entonces, el colectivo para ir a la facultad es un costo de ir a la facultad, es decir, no está relacionado en este caso, ¿sí? No lo tendríamos en cuenta. Por otro lado, el disfrute que se tendría por ir al recital. Y lean después el siguiente, que dice lo bien que la pasaría si fuese al cine. Ojo, ¿qué sucede? En este caso, el inciso E lo contaríamos en algún punto, porque es aquello que hubiéramos ganado si hubiéramos ido al cine. Ese disfrute que tendríamos viendo la película, en algún punto lo estamos perdiendo. Sería un costo de oportunidad de ir al recital, perdón. Pero en este caso, capaz marea un poco, pero no podemos cuantificarlo, ¿sí? No podemos asignarle un valor a ese disfrute. No sé, capaz que la película está buena, capaz que no. No es una cuestión como monetaria que podamos definir concretamente. Entonces, si fuera algo monetario, sí lo contabilizaríamos, porque está relacionado con el cine, está relacionado con aquello que sacrificamos. En cambio, como no tiene ningún número ni nada por el estilo, no lo vamos a contar, ¿sí? El tiempo que no dedicaría a ir a la facultad para estudiar. Otra vez, no tiene que ver con ninguna de las dos opciones que habíamos decidido encarar, ¿no? Por otro lado, el coste del transporte ir al recital, así como la entrada, es un costo contable, ¿sí? De haber decidido ir al recital. Y por otro lado, el transporte al cine es gratuito. Esto sí lo vamos a contabilizar. ¿Por qué? Porque es aquello que en algún punto pudiera haber ganado, ¿sí? Eh, o, pero reitero, para que no se enrosque con los números y demás en este inciso, lo importante es que ustedes distingan aquello que está relacionado con el cine, como estamos midiendo el costo de oportunidad de asistir al recital, si lo hubiéramos contabilizado, ¿sí? Como justamente un gasto nulo, es decir, que no lo hubiéramos pagado el transporte de ir al cine, cuando en cambio sí pagamos el costo de ir al recital. ¿Se entiende? Sé que suena un poco confuso, pero van a ir viendo en el TP que los ejemplos son muy parecidos, como para que empiecen a identificar aquellas cosas que tenemos en cuenta a la hora de definirlo. Vamos con el inciso 2. Calcular costo de oportunidad, ¿sí? Acá ya tiene que ver más con lo matemático. Te ofrecen de trabajar una noche en la barra de un bar por 5.000 pesos, pero un amigo te había dicho de salir a tomar algo donde sabes que el costo mínimo va a ser de 1.500 pesos. En este caso, ¿cuál es el costo de oportunidad de ir con tu amigo? Bueno, acá en este caso, no sé si recuerdan la formulita que Manu les había dibujado. Vamos a ver si me sale, pero que es el costo de oportunidad del bien X, como que, como el I2, que sería como la decisión, ¿no? Del después, con menos el I1 sobre X2 menos X1.
¿no? Bien, acá no quiero que se enrosquen, solo quiero que recuerden la formulita. Eh, pero ¿qué estamos tratando de ver? ¿Qué hubiera pasado? El costo de oportunidad de X, en este caso vendría a ser cuál es el costo de oportunidad de ir con tu amigo, ¿no? Eh, entonces, el costo de oportunidad de ir con tu amigo implica haber gastado 1.500 pesos y en cambio, más bien, podríamos decir que es cuál es el valor, ¿sí?, de aquello que decidimos no hacer. Con la formulita, reitero, no quiero que se enrosquen, quiero que igualmente prueben después de asignarle los valores para que las cuentas les dé, pero en algún punto lo que me interesa es que identifiquen el valor por el cual básicamente sacrificamos. Entonces, nosotros vamos a ir a gastar 1.500 pesos en el bar, pero en realidad lo que nosotros estamos sacrificando, ¿sí?, son estos 5.000 pesos de salario en algún punto que nos hubiera dado rédito por ir a trabajar esa noche. Estamos sacrificando esos 1.000 pesos, ¿ok? Em, Después vamos a hablar ya un poco más difícil, no quiero spoilear. Vamos con otro ejemplo. Un estudiante desea conocer el costo total de su decisión de estudiar contando con la siguiente información. Y acá nos pide que diferenciemos el costo contable del costo de oportunidad. Tenemos el alquiler que pagaría el estudiante de 40.000 pesos, ¿sí? Los gastos de transporte de su casa a la facultad. Y acá dice calcular que va 200 veces a la facultad. El sueldo que recibiría por trabajar, ¿sí?, que es de 50.000 pesos, de los cuales podría ahorrar 15.000. Los gastos en útiles y materiales por 650 pesos y la tasa de interés de 10% que ofrece el banco en ese momento. Esto, ¿no?, para que no se mareen, tiene que ver con esta posibilidad de ahorrar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la idea de este punto? La idea de este punto es que vuelvan a practicar en diferenciar los costos contables del costo de oportunidad, que calculen ambos por separado y que luego los sumen, ¿sí? Entonces, para no redundar en esto, les voy a explicar directamente con la respuesta que acá la tenemos, que entonces como costo contable tenemos el alquiler de este chico que paga el alquiler, los gastos que tiene en útiles y demás, los gastos en transporte, que es 40 pesos el pasaje por las 200 veces que va a la facultad, entonces tenés 8.000 pesos. En total, entonces, de costo contable tenés 40.650 pesos. Ahora, en el costo de oportunidad lo que vamos a calcular es aquello que él sacrificó, ¿sí? De nuevo, esta idea de tomar una decisión pero abandonar otra. Y eso aquello que te hubiera generado rédito por la otra actividad es lo que vamos a considerar como el costo de oportunidad. Como decidió estudiar a este chico y no trabajar por un sueldo, en este caso el costo vendría a ser de 50.000 pesos de ese sueldo que podría haber ganado, de los cuales 15.000 hubiera podido invertir con un 10% de interés en el banco, entonces eso le daba 1.500. Si sumás 50.000 y 1.500 te da 51.500 pesos, y acá entonces ya tenemos el total del costo de oportunidad. Eso lo sumamos con el costo contable y entonces obtenemos, y acá lo más importante, el total, costo total, que es no menor, que incluye el costo contable y el costo de oportunidad, que nos da el total. ¿Se entiende? Bueno, un poco entendemos con eso que les alcanzaría para realizar el TP2. Cualquier duda que tengan puede consultar. Yo los entiendo absolutamente. Si se marean con esta cuestión de cómo el costo de esto, pero en realidad está medido en las unidades o en el valor de lo otro, es un poco confuso. Pero les tiene que quedar bien en claro entonces que el costo de oportunidad de la decisión que tomo, ya sea de producir X bien o de ir a un lugar, y lo que sea, está evaluado en, por ejemplo, las unidades de producción del bien que decidí no producir,
los valores de las cosas, o las diferencias de los valores al menos, de aquellas cosas de ir al cine, que decidí no ir al cine, entonces capaz la diferencia es entre que pudiera haber ahorrado, y bueno, ¿se entiende? Es un poco confuso quizá, pero tienen que empezar a sistematizarlo, ahí los ejercicios del TPO les van a servir para eso, y reitero que cualquier duda nos pueden consultar, y bueno, no mucho más que eso, ¿sí? Saludos.